Bueno, este video es el resultado de preguntas. O sea, más de preguntas es el resultado de respuesta. La comunicación que tenemos nosotros con mucha gente en toda la República Argentina y muchas partes del continente es permanente. Y entonces estamos averiguando qué pasa para tener argumentos confirmados, porque pregunto, por ejemplo, en un país determinado, pregunto en una región de la Argentina, a alguno de los compañeros, yo los tengo todos en lista, a todos ustedes. Y entonces después constato si lo que me dijo esa persona tiene relación con la realidad y le pregunto a otro de otra zona. O sea que cuando acá se vierte una opinión es porque ya está más o menos consensuada en todas partes que la cosa es, si no es igual, porque no hay cosas que sucedan igual en todos lados, sino pero que tienen el mismo contenido, le da uno argumento como para decir, bueno, muy bien, de esto se trata. Por eso este video tiene, como todos los demás, algún tipo de información que puede ser útil. Y la generalidad de las preguntas que he hecho últimamente en Argentina es, la respuesta es esa, ¡ey, don Abel! O Bea Reynoso, acá la gente ya no quiere trabajar. ¿Cómo? No, acá la gente no quiere trabajar. Acá la gente, la mayoría de la gente que antes trabajaba, vive de planes sociales. Entonces, ¿qué significa eso? Y que el que tiene 2 o 3 hijos cobra una asignación que le da el gobierno por pobreza, por en fin, todo. Conclusiones que tienen 4 o 5 como ingresos desde el gobierno, desde el Estado. Ayudas a la pobreza, planes sociales para la indigencia, para los derechos humanos, para conclusiones que una familia tipo de 2 hijos o 3 hijos recibe un equivalente más o menos a 400, 300, 400, hasta $500. A eso le agregan que algunos de los miembros de la familia, sea la esposa o el marido, hace trabajos independientes. O sea, no están trabajos legalizados que están regulados por el Estado, por los cuales se considera gente ocupada, que se llama en la Argentina, se llama changas, que dirían en México, no sé cómo se llamarían. Trabajo independiente, que no está registrado, trabajo no registrado. Entonces, toda esa gente que no se sabe, son 30, 40, 50%, que era la fuerza productiva del país. Era la gente que trabajaba cuando en los tiempos que había fábricas, en los tiempos que había trabajo y tareas para desarrollar. Hoy prefieren quedarse en la casa y no tienen problemas con nadie y viven mal, pero la vagancia prepondera en todas partes. Ahora dice, bueno, son países del tercer mundo, son países de gente sin cultura, sin educación, son avivados, son tipos sin vergüenza. En fin, los calificativos de los que pagan impuestos, pocos que pagan impuestos, y se sienten afectados, porque al final ellos se sienten como que están sosteniendo al gobierno y toda esa cantidad de gente, ellos les llaman vagos, o a los muchachos, a la juventud, ninis, que no trabajan ni estudian. Pero eso pasa en muchos países de Latinoamérica. Ahora, bueno, diríamos, sí, Latinoamérica explotada por el imperialismo, en fin, todo el argumento que normalmente surge de inmediato. Pero les cuento una cosa que esos niños no lo saben. Está pasando aquí eso. Aquí en Estados Unidos está pasando que hay muchísimos miles de personas que ya no quieren trabajar. Porque están recibiendo ayuda del gobierno y viven mal, pero no trabajan. Entonces es un mal endeble producto de los tiempos, de las sociedades modernas que se han quedado con todo, que la riqueza se ha concentrado en pocas manos y que los gobernantes
mediocres en su mayoría o incapaces porque se requieren inteligencias especiales para cuando hay crisis generalizada en las sociedades, salir de la crisis. Y esta gente no tiene atisbos de inspiración. Es difícil, no es fácil. O sea, los que estamos observando, que somos pueblo, porque no hay que confundir que nosotros no nos queremos asignar lugares preponderantes de opinión, cifrados o centrados o sustentados por en chapa, o sea, decimos, no, yo soy el representante por mi conocimiento, por mis títulos o por mis medallas, represento a lo más graneado de la intelectualidad. Nosotros somos pueblo. O sea, todo lo que vas a encontrar aquí es la expresión del pueblo, de la gente de abajo que no tuvo la fortuna, la suerte, que la providencia o lo que fuere, lo fueran de los más tenidos en cuenta. Entonces ahora nuestras sociedades están en crisis porque ha cambiado el mundo. Y ese mundo que ha cambiado ha traído científicamente, de todos los órdenes, gran avances en todos los aspectos, y somos sociedades mucho más preparadas que hace 50 o 100 años atrás, pero son sociedades preparadas para resolver problemas que no son los problemas de las grandes mayorías, son sociedades preparadas para resolver problemas de poca gente. O sea, está, por ejemplo, la educación privada, la medicina privada, los desarrollos privados, en fin. O sea, la concentración de la riqueza, ellos se mueven en un determinado mundo que no los afecta en nada la pobreza generalizada de las grandes mayorías. O sea, hay millones de pobres sembrados en el mundo que no tienen acceso a lo primario. Y unas partes de esas han ido encontrando un espacio dentro del profundo dolor que sustentan y sostienen y soportan, y la posibilidad de que el poderoso no se apiada de la pobreza, de la miseria y del marginado social. O sea, la concentración de riqueza en pocas manos ha traído todo ese desbarajuste en las sociedades. Entonces, resolver eso políticamente, el político tenemos algo que saber, el político es como un veraneante, temporario. 4, como mucho, 8 años está un político, pero generalmente el político que está 8 años en el gobierno cambia 2 o 3 veces en el periodo de tiempo sus acompañantes, o sea, sus funcionarios, sus secretarios, toda la gente que acompaña a una persona que lidera un determinado movimiento político y cultural, social y demás. Entonces, la mentalidad de esa gente que llega para servir al pueblo es una mentalidad que es una oportunidad, porque ellos tienen poder de firma, poder de otorgamiento, poder de concientizar y nivelar o contratar o evaluar o transar o acomodarse o dialogar con los privilegios. Los privilegios son generalmente corporaciones nacionales e internacionales. Entonces ellos tienen poder de firma y se resuelven primero sus problemas y de su familia. Si no son ellos, son sus amigos o sus familiares. Por ejemplo, yo llego a ser ministro con poder de firma. A lo mejor yo soy un pobre diablo, que no tengo una sola idea para nada. O soy un raterito inconsciente que quiere hacer una obra social y que quiere ayudar a los pobres y todo. Pero viene un delegado de una embajada importante o un nieto o hijo o gerente de una gran corporación y me pide una audiencia y me dice, vea, acá yo necesito esta concesión para hacer un desarrollo que vamos a generar fuentes de trabajo en esa región y que no sé cuánto, en fin, te traen
y uno que tiene un relativo conocimiento, como lo tienen muchos de los funcionarios públicos, que son gente que ha adquirido un título universitario a fuerza de trampas no de estudios y de conocimiento, muy escasos. Generalmente todos los graduados en los últimos tiempos tienen alguna alternativa para llegar a obtener el título. Son gente que no tienen preparación en la vida para realmente moral e intelectual. Intelectualmente a lo mejor tienen alguna capacidad, pero moralmente pues han sufrido privaciones ellos, sus padres y sus abuelos. Entonces ahora que vienen tienen una oportunidad, pues frente al poder corporativo representado en un personaje que para ellos es tener una fotografía con ellos nomás es importante. Y que ese poder corporativo viene y le ofrece por una concesión bajo el escritorio, por bajo cuerda, le ofrece 4, 5 o 10 millones de dólares. Él no tiene autoridad para decir sí, yo voy a firmarle, pero lo consulta con el gran poder, porque el gran poder siempre sabe todo lo que pasa. Generalmente nadie firma una concesión o un contrato a espaldas del presidente de la nación. Y cuando no determina el presidente, determina el segundo o el tercero en línea del presidente de su círculo íntimo, que dice, no, no te preocupes, tráeme los papeles y yo lo hago firmar. O sea, un secretario privado de un presidente de la nación le lleva a la mañana o a la tarde o a la hora que sea un montón de papeles y cosas que supuestamente están analizados y estudiados y no va a ser contra lo que él representa. Y dice, fírmame todo eso. Y entonces agarra un papel cualquiera y dice, ¿y esto? No, eso es una cosa que no es bien, una sanata, y el presidente firma, no va a poderse leer 200 documentos que le llegan todos los días. O sea, esto hay que saberlo, porque si usted no lo sabe, no sabe por qué se originan determinadas cosas en el entorno del poder. Es muy difícil que un presidente que trabaja con un equipo de confianza vaya a pasarse media hora estudiando un proyecto. Firma, se supone el presidente, es de creer que ya está suficientemente analizado y que no lo compromete en nada. Y de ahí salen las concesiones que endeudan, por ejemplo, pero ya cuando la cosa es grande, dice, bueno, esto mira, hay que hacerlo por esto, es de la embajada tal, el embajador personalmente se intervino porque se comunicó con el... Ahí está la firma. Entonces, no evalúa el daño que puede hacer y el beneficio que la corporación esa obtiene, y el intermediario, el corrupto, el que genera, que es la máquina que genera las grandes desgracias en todos nuestros países. Generalmente el corrupto no es el que al final lleva la responsabilidad. El corrupto es el que entre bambalinas minuciosamente conoce los detalles y es el que arma todos los entuertos. Los que arman toda la gran corruptela en todos los gobiernos, en todos los países, no son ni las primeras figuras ni el poder corporativo, sino son ese ejército desconocido y aparentemente silencioso que es el que maneja todo el horario de todo el movimiento social, político y económico de un gobierno. Entonces, cuando nosotros vemos grandes problemas de pobreza y se acerca alguien que quiere participar o decirle una sugerencia, cualquiera de nosotros que quisiera hacerle llegar una sugerencia al gobierno, si no beneficia en primera instancia al intermediario, que es el que lo acerca a uno al poder, que es el que le lleva la carta en persona, o que hipotéticamente le va a llevar la carta en persona, la gran oferta al presidente, si él no gana algo, si él no se beneficia, tu proyecto puede ser
la obra maestra escrita por un ideólogo de primera instancia mundial. No, ¿cuántos miles de proyectos fracasan o naufragan porque caen en las manos de un piojoso, de un mal agente, de un corrupto que dice, no, si acá esto vale, esto sí que... A mí personalmente me pasó eso. Nosotros llevamos un proyecto en el tiempo de Menem para resolver uno de los grandes problemas de la Argentina de esos tiempos, y cuando el personaje, este intermediario, que era el secretario privado de un ministro, que se reunía todos los días con el presidente, y ahí entre ellos a veces no acordaban en el escritorio, sino que salían en un avión y negociaban en el avión, cosa que no los escuchara nadie. Cuando nosotros, o quien te habla, le llevó un gran proyecto para resolver un problema histórico de la Argentina, digo, no hay ningún problema. ¿Quién es el que ofrece esto? Bueno, bueno, esto vale 15 millones de dólares. Y mañana tenés firmado la autorización. Adjudicación directa. ¿Cómo? Sí, esto vale 15 millones de dólares. No hay ningún problema, no hablemos más. Entonces yo te cuento esto porque generalmente la gente no lo conoce. Seguí tratando a ver. Yo quería hacer negocio también, porque yo tenía una buena comisión ahí. Y entonces nos tratamos porque los tipos me atendían, me invitaban a comerme. O sea, yo me movía en un ambiente muy elevado para mis capacidades y mi origen, porque yo tenía el contacto con las posibilidades de... se manejaban grandes fortunas. Nos fuimos haciendo amigos. Y un día me dijo, me miró de arriba abajo, así el uno. Te hablo de uno, y fueron varios en varios niveles. Me miró de arriba abajo, así me dijo, ¿y qué te crees? Nosotros vamos a estar aquí 3 o 4 años. Si nosotros no nos hacemos de una gran fortuna, somos unos imbéciles. Porque, si te he visto, no me acuerdo. Por eso hay muchísima gente en la Argentina que pasó por un ministerio o que pasó por una gobernatura y desaparecieron. Y hoy son grandes empresarios admirados, intocables. Me dijo, ¿qué te crees? Si no nos salvamos ahora, ¿cuándo nos vamos a salvar? Dentro de 2 años nos dan una patada en el traste y... Entonces, cuando uno conoce todo ese entramado mafioso de la pensiere, del pensamiento de uno que llega a funcionario o al círculo de los funcionarios, y está difícil que vamos a resolver el problema de la enorme cantidad de problemas que existen en nuestras sociedades. Entonces, cosas de este tipo que a lo mejor son triviales, o sea, son medias infantiles aparentemente, te pintan un panorama que es muy desconocido y que mucha gente, cuando uno le dice, mira, esto no es posible hacer, le dicen, claro, porque estás entregado, porque estás vendido, porque sos imperialista, porque, en fin, te cargan cualquier San Benito porque como no conocen lo que sucede en lo interno del poder. Ahora, que hay gente decente adentro de un gobierno, sí debe haber. Falta conocerlos nada más, pero debe haber, seguramente. Generalmente todos los que hacen política o son muy inteligentes y usables. Muy inteligentes y usables, o sea, que se sometan al poder y que el poder los use para operar. Y en ese tránsito, en esa tarea, pues van a obtener beneficio. Por eso nosotros vemos
generalmente que llega un funcionario y que llega con una gran manija y no hace nada. Y de repente lo cambian de la noche a la mañana. Cumplió su función. Fue el fusible necesario para determinado acto. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de resolver el problema en profundidad, lo que flota en la superficie es que frente a tanta corrupción y tan continuado en el tiempo, la gente ha perdido la fe. La gente ha perdido la cultura del trabajo. Ha desaparecido la fuente de trabajo. Ese es otro problema también. Entonces, cuando nosotros hablamos de épocas pasadas florecientes, era porque todo el mundo trabajaba. Era un hormiguero de gente en las mañanas y el cielo cubierto de humo de la fábrica. Hoy no hay una sola fábrica que eche humo. No hay ninguna caldera prendida para hacer movilizar ninguna maquinaria. Hoy la única maquinaria prendida es la maquinaria de la especulación, en los corrillos de las oficinas de los bancos y del gobierno. Entonces, esa gente no tiene ningún tipo de sensibilidad humana, porque son operadores temporarios de poderes que ellos ni saben para quién trabajan. Ellos están operando, por ejemplo, los que manejan ese fenómeno tan extraordinario que es el empréstito de los gobiernos. Ese es uno de los negocios más extraordinariamente corruptos del mundo y que el intermediario, el que tiene relaciones, se termina siendo millonario. Relaciones en Washington y relaciones en cualquier gobierno de Latinoamérica, ya está. No necesitas ningún título universitario, no necesitas ninguna teoría, ni un descargo de ninguna orden. Ya está resuelto el problema. Entonces, cuando baja uno todo ese infernal mundo a la realidad de nuestros pobres países y se encuentra con el problema cotidiano de la pobreza, de la falta de posibilidades, de todos los desórdenes que hay en todos los campos. O sea, que no hay justicia, que no hay ley, que no hay autoridad que realmente se encargue de resolver un problema, que no hay seguridad, que los jueces y fiscales marchan al rumbo de esas potencias económicas que los tienen abajo el pie ahí. Hablas de resolver y te encontrás con lo que me han dicho mis amigos. No, Reynoso, ni sueñe eso. Aquí nadie quiere trabajar. Y entonces uno dice, pero ¿será posible así? Y sí, porque ¿quién va a trabajar? ¿O quién va a tener ganas y provocación para ir a trabajar? Trabajar es sacrificarse. Si tiene todo resuelto y si además tiene conscientemente asumido que todo el mundo que lo rodea se maneja con la corrupción. No tiene ganas de trabajar nadie. Y así crecen los hijos y así crecen los nietos. Y así han venido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, cuando buscamos soluciones y no conocemos todos estos entreterones que son parte, yo solamente te he contado parte de la real podredumbre que genera alrededor del poder, nosotros no nos vamos a salvar en estas sociedades bajo ningún punto de vista. Porque si está pasando en esta sociedad eso, que aquí la corrupción es combatida de verdad, aquí internamente los corruptos van presos, los únicos corruptos que aquí no van presos son los que hacen tropelías con el exterior, pero acá adentro van en cana sin piedad, sea el que fuere y tenga la posición que haya tenido y el prestigio que tenga y lo que sea. Te meten en cana, te meten preso, te mandan 40, 50 años en cana, en la cárcel. Pero ahora, con esta ayuda del gobierno por necesidad de subvencionar la pobreza, como lo están haciendo, como la pobreza está aumentando de manera exponencial, porque todas las fuentes de trabajo de este país, que era un hormigueo, era un paraíso del trabajo y del progreso
o sea, el sueño americano, y lo tienen los chinos. Por eso los chinos todavía trabajan todos. Esa es la diferencia entre nosotros y los chinos, que ellos trabajan todos, todavía no les ha llegado la corrupción en el nivel que ha llegado en nuestros países. Entonces, yo quería hoy comentarte estas cosas, porque si bien no te van a aclarar demasiado todo, porque sería demasiado pretencioso suponer que esto aclara nada, pero sabemos que cuando un tipo te dice, cuando una persona te dice en el Chaco, en Corrientes, en Neuquén, en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia o en Tucumán, más o menos lo mismo, o te lo dice un amigo de México, y eso que México está avanzando a pasos agigantados para extirpar esto. Sin embargo, es difícil hacerlo, y no sé qué puede pasar en México después de que pase el periodo de López Obrador. No sé qué puede pasar. Posiblemente él es muy inteligente y deje a alguien en el puesto ese que continúe su tarea, pero no hay nada seguro porque las usinas para impedirlo están activamente intensas. Entonces, todo esto era necesario conversarlo, y a lo mejor te sirve, a lo mejor puedes sacar alguna conclusión, o a lo mejor no te sirve nada y consideras esta charla, este encuentro, como una cosa trivial de la que comúnmente te encontrás todos los días. De todas maneras, uno hace el esfuerzo en la inteligencia de que puede serte útil. Y si te es útil, aunque sea 1 centímetro, ya habremos cumplido el cometido. De todas maneras, quedan miles de cosas pendientes, y nosotros, modestamente, desde el pueblo, no te lo olvides nunca, y no se lo olviden los que con su presencia nos honran, gente de mucha capacidad, talento e inteligencia, que tienen la deferencia de pararse en este espacio, que sepan que acá hay una expresión del pueblo. Acá no hay pretensiones ni de superar a nadie, mucho menos de buscar prebendas a ver si nos salvamos. Acá nosotros ya estamos salvados. Yo ya me he salvado para siempre, porque he llegado al futuro glorioso. Tengo 92 años y todavía estoy dando batalla. Así que, ¿te imaginas? Mañana te invito, nos volvemos a ver si te parece. Me castigaron, alguien me dijo que los invito desde la soberbia. Y no puede ser soberbia alguien que todos los días está al pie del cañón gratis. No sé cuál es la soberbia, me gustaría que me lo aclaren. Te mando un gran abrazo y mañana ya sabes, acá estamos.